Es la mañana del 26 de marzo de 1883. La Quinta Avenida de Nueva York amanece bajo una niebla fría y gris. Un carruaje solitario, lacado en negro, se detiene frente a una mansión de piedra caliza que parece un castillo francés trasplantado al Nuevo Mundo. Dentro del carruaje, una mujer de 52 años aprieta los puños enguantados. Su rostro, habitualmente una máscara de imperiosa calma, muestra por primera vez una grieta de humillación. Ella es Caroline Astor, la reina indiscutible de Nueva York, la mujer que decide quién es alguien y quién no es nadie. Pero hoy, Caroline está a punto de hacer lo impensable. Lentamente, un lacayo baja del vehículo y camina hacia la enorme puerta de roble de la casa rival. Lleva en sus manos un pequeño rectángulo de papel, una simple tarjeta de visita. ¿Por qué la mujer más poderosa de América se está rindiendo ante una nueva rica a la que desprecia? ¿Cómo es posible que una fiesta de disfraces se convirtiera en el campo de batalla más sangriento de la Edad Dorada? Y lo más importante, ¿qué precio hay que pagar para comprar la entrada al cielo de la alta sociedad? Bienvenidos a la guerra que redefinió el poder en Estados Unidos. Acto 1. Orígenes. Para entender esta rendición, debemos retroceder a dos mundos que nunca debieron tocarse. A un lado del ring, tenemos a Caroline Webster Schermerhorn, nacida en 1830 en la aristocracia holandesa original de Nueva York, los Knickerbockers. Desde la cuna, Caroline aprendió que el dinero es vulgar si es nuevo. Su poder no residía en lo que tenía, sino en lo que era. Al casarse con William Backhouse Astor Jr., unió dos linajes supremos. Para ella, la sociedad era una fortaleza cerrada, protegida por muros invisibles de etiqueta y desdén. Al otro lado, nace en 1853, en Mobile, Alabama, una fuerza de la naturaleza llamada Alva Erskine Smith. Alva no nació en un palacio de hielo. Creció viendo cómo la guerra civil destrozaba la fortuna de su familia. Aprendió muy joven que el prestigio no se come. La humillación de la pobreza relativa encendió en ella un fuego que jamás se apagaría. Alva entendió algo que Caroline ignoraba. El mundo estaba cambiando, y para conquistar ese mundo necesitaba un arma. Esa arma fue William Kissam Vanderbilt. Los Vanderbilt eran inimaginablemente ricos. Eran los reyes de los ferrocarriles, dueños de una fortuna que hacía parecer pobres a los Astor. Pero tenían un problema fatal. Eran dinero nuevo. Para la vieja guardia de Caroline Astor, los Vanderbilt eran vulgares, ruidosos y socialmente intocables. Caroline vivía bajo una regla simple, el mantra de los 400. Se decía que solo había 400 personas en Nueva York que cabían en su salón de baile y que merecían ser llamadas sociedad. Si no estabas en la lista de la señora Astor, no existías. Era una dictadura social absoluta. Alva Vanderbilt, recién casada y cargada de millones, llegó a Nueva York esperando ser recibida como una princesa. ¿La realidad? Nadie la visitó. Nadie la invitó. Las puertas de la Quinta Avenida permanecieron cerradas a cal y canto. Para una mujer con la ambición de Napoleón, esto no fue una decepción, fue una declaración de guerra. Antes de ver cómo Alva planeó su venganza maestra, tómate un segundo para suscribirte al canal. Si te apasionan las historias donde la ambición lo devora todo, este es tu lugar. Haz clic en la campana, porque la fiesta apenas comienza. La diferencia fundamental era esta. Caroline Astor creía que el poder era un derecho divino. Alva Vanderbilt sabía que el poder era algo que se tomaba por la fuerza. Y Alva tenía el dinero suficiente para comprar su propia corona. 2. Punto de virada. El año es 1880. Alva decide que si no la invitan a los palacios, ella construirá uno más grande. Contrata al arquitecto Richard Morris Hunt con una instrucción clara. Hazme algo que haga que sus casas parezcan establos. Nace así el Petit Chateau, en el 660 de la Quinta Avenida. No era una casa, era un grito de guerra hecho de piedra caliza, torres góticas, gárgolas, interiores traídos pieza por pieza de Europa. Mientras la casa de la señora Astor era una caja de ladrillo marrón oscura y anticuada,
La mansión de Alba era un espectáculo de luz y grandiosidad francesa. La sombra del castillo de Alba literalmente caía sobre la acera de la vieja aristocracia. Pero un castillo vacío no sirve de nada. Alba necesitaba un evento sísmico para llenarlo. A principios de 1883, Alba anuncia el baile. No una simple cena, sino un baile de disfraces de una magnitud nunca vista. Envía 1.200 invitaciones. La prensa enloquece. Los periódicos publican detalles de los decorados, las orquídeas importadas, la comida. Nueva York entra en un frenesí colectivo. La estrategia de Alba era brillante en su crueldad. Sabía que la generación joven de la vieja guardia, los hijos de los 400, estaban aburridos de las cenas rígidas de sus madres. Querían diversión, querían espectáculo, y Alba les ofrecía el mayor espectáculo de la tierra. Aquí es donde ocurre el giro dramático. Carrie Astor, la hija amada de la inquebrantable Caroline, estaba desesperada por ir. Ella y sus amigas habían ensayado durante semanas una coreografía compleja llamada La Cuadrilla de las Estrellas. Tenían los vestidos, tenían la ilusión, tenían la juventud. Pero entonces sucede lo impensable. Pocos días antes del baile, todas las amigas de Carrie reciben su invitación oficial. Carrie no. Imagina la escena. Una joven aristócrata llorando en su habitación, rodeada de sedas inútiles. La noticia llega a oídos de Alba, quien suelta su bomba con una falsa inocencia letal. Lamentablemente, no puedo invitar a la señorita Astor, ya que la señora Astor nunca ha tenido la cortesía de visitarme. No conozco a la familia. Jaque mate. Ateo 3. Ação e conspiração. La pelota estaba ahora en el tejado de Caroline Astor. Tenía una elección imposible: mantener su orgullo y ver a su hija marginada socialmente, o tragar su ego y reconocer a la advenediza. Era una batalla entre el pasado y el futuro. Si Caroline no cedía, corría el riesgo de que su propia hija se rebelara y, peor aún, que la sociedad empezara a ver a los Astor como irrelevantes. La exclusión de Carrie no era solo un desaire social, era una amenaza al futuro dinástico de los Astor. Volvemos a esa mañana fría de marzo. El carruaje negro, la tarjeta de visita. Caroline Astor, físicamente, no tuvo que decir una palabra. Simplemente ordenó a su lacayo que dejara su tarjeta en la bandeja de plata del mayordomo de los Vanderbilt. En el código victoriano ese trozo de cartón significaba: «Te veo, te reconozco, eres una de nosotros». La respuesta de Alba fue inmediata. Antes de que el sol se pusiera ese mismo día, un lacayo de los Vanderbilt corrió a la mansión Astor con una invitación para Carrie y su madre. La barrera había caído. El dique se había roto. La noche del 26 de marzo de 1883, el Petit Château brillaba como una supernova. La policía tuvo que contener a las multitudes en la calle que intentaban vislumbrar a los invitados. ¿Y qué invitados? Entramos al salón de baile. El aire huele a rosas tropicales y champán caro. Vemos a Alice Vanderbilt, disfrazada de luz eléctrica, llevando una antorcha que realmente se iluminaba con baterías ocultas, un símbolo del poder industrial moderno. Vemos a la propia Alba vestida como una princesa veneciana, rodeada de palomas vivas, y allí, entre el brillo y el exceso, llega la señora Astor. No hubo una batalla a gritos, no hubo escenas vulgares, fue mucho más sutil y devastador. Caroline Astor caminó por el salón, saludó a Alba y tomó asiento bajo un dosel. Con su presencia, legitimó todo lo que odiaba. El viejo dinero se había arrodillado ante el nuevo. Esa noche, la lista de los 400 murió. Ya no importaba quiénes eran tus abuelos, importaba cuánto podías gastar. Alba no solo ganó una fiesta, reescribió las reglas del juego social americano para siempre. Pero, ¿sabían los invitados que estaban bailando sobre las ruinas de una era? Mientras el champán corría, nadie imaginaba que la victoria de Alba tendría un sabor amargo muy pronto. Acto 4. Crise e consecuencias. La victoria fue absoluta, pero la felicidad fue efímera. Alba había conquistado Nueva York, pero su vida personal era una prisión dorada. Su matrimonio con William K. Vanderbilt
El hombre que financió su ambición era una farsa. Mientras Alba construía imperios sociales, William buscaba consuelo en los brazos de otras mujeres. El hombre era pasivo, infiel, y para Alba, una herramienta que ya había cumplido su propósito. Caroline Astor, aunque derrotada en esa batalla, mantuvo su dignidad. Se adaptó. Aceptó a los Vanderbilt y a otros industriales, expandiendo su círculo. Pero el golpe a su autoridad fue mortal. Ya no era la guardiana única de las puertas, ahora era simplemente la primera entre iguales. La mística de los Knickerbockers se había disipado como el humo. Para Alba, la crisis llegó en 1895. Hizo algo que ninguna mujer de su posición se atrevía a hacer: pidió el divorcio. En la sociedad victoriana, esto era un suicidio social. Pero Alba, endurecida por sus batallas anteriores, no le importó. Obligó a su propia hija, Consuelo Vanderbilt, a casarse con el duque de Marlborough en un matrimonio sin amor, solo para asegurar un título nobiliario. Fue el acto de una generala despiadada, sacrificando a un soldado para asegurar una alianza. Alba había ganado el poder, pero en el proceso había perdido su humanidad. El divorcio la aisló temporalmente, pero Alba ya no necesitaba la aprobación de nadie. Había descubierto una nueva causa, una lucha más grande que los bailes y los vestidos. Acto 5. Legado. Caroline Astor murió en 1908. Con su muerte, el concepto de una sola reina de la sociedad desapareció para siempre. Nueva York se había vuelto demasiado grande, demasiado rica y demasiado diversa para ser gobernada por una sola mujer desde un sofá de terciopelo. Pero Alba tuvo una segunda vida. Usó su inmensa energía, su fortuna y su genio estratégico para financiar el movimiento sufragista. La misma mujer que gastó millones en una fiesta para excluir gente, terminó marchando en las calles, codo a codo con mujeres trabajadoras exigiendo el derecho al voto. Pasó de ser una escaladora social a una guerrera por los derechos de la mujer. Su lema final fue: reza a Dios, ella te ayudará. Hoy, cuando miramos la cultura de las celebridades, la Met Gala y la obsesión por la riqueza ostentosa, estamos viendo el legado de esa noche de 1883. Alba Vanderbilt y Caroline Astor crearon el modelo moderno de la fama. Nos enseñaron que el estatus es una construcción, un teatro, una guerra que se libra con invitaciones y silencios. La mansión de Alba fue demolida hace décadas. Ahora es un edificio de oficinas. La casa de la señora Astor también desapareció. Pero la lección permanece. Las viejas puertas pueden estar cerradas, pero con suficiente ambición y suficiente dinero, siempre se puede construir una entrada nueva. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Caroline Astor? ¿Habrías entregado la tarjeta o habrías dejado a tu hija sin baile por orgullo? Déjame tu opinión en los comentarios, y si este viaje al pasado te ha fascinado, comparte este vídeo. Nos vemos en la próxima historia de poder y escándalo.